Si usted no tiene un destino, será una mala imitación de alguien más. Pero cuando yo tengo destino, cuando dejo que Dios marque mi vida, Él comienza a revelarse a mi vida de una manera sobrenatural y me da una identidad que tiene destino. Si camino como alguien herido, produciré víctimas en el camino y repetiré la historia aunque me haya dolido. Si caminamos en obediencia, Dios saldrá en defensa de tu generación. ¿Piensa usted que su vida, el camino que lleva, es una cuestión de suerte o es un destino escrito con el dedo de Dios? Uno tiene que elegir. Si usted no ama su destino, llegará a cualquier lugar. Si usted no tiene un destino, será una mala imitación de alguien más. Pero cuando yo tengo destino, cuando dejo que Dios marque mi vida, Él comienza a revelarse a mi vida de una manera sobrenatural y me da una identidad que tiene destino. Déjeme contarle una historia para introducir el tema de que Dios marca nuestro camino y conoce nuestro destino. Estaba tomando café en una ciudad, iba a dar una conferencia, 2 psicólogas me estaban atendiendo. Y en eso entra una familia que a como unos 10 metros me saluda. Yo saludo gentilmente. Hay una niña como de unos 3 años. De repente la niña, habían transcurrido unos minutos, que estaba sentada en su silla alta, pide que la bajen y ella se dirige donde estamos nosotros. No me conoce, no nos conoce. La niña me extiende los brazos y audiblemente me dice, te amo. No, pues yo quedé desmayado ahí. Y yo me bajo de mi silla, la abrazo y otra vez me dice, te amo. Y yo decía, Dios mío, es como si el cielo me abrazara. Pensé que era un abrazo de Dios para mi vida. Un año después volví a la misma ciudad y estas 2 psicólogas me atendieron y una de ellas me dijo, ¿recuerda lo que sucedió hace un año con la niña que vino a abrazarle? Claro, no lo olvido. Fue como un abrazo de Dios para mí. Dijo, voy a decirle lo que pasó. Dice, yo nunca fui abrazada por mi papá. Nunca he sido abrazada por mi papá. Yo crecí con esa carencia, con ese reclamo existencial. ¿Cómo es que mi papá nunca pudo abrazarme? Y esa tarde, cuando yo vi a esta niña que se acercó a usted y sin conocerlo, te dijo te amo y usted la abrazó, fue como si Dios personalmente hubiese bajado del cielo y me hubiese dicho, aunque tu padre no te abrazó, yo sí te amo como mi hija. Dice, desde entonces he comenzado a buscar a Dios. Porque yo comencé a entender que algo dentro de mí estaba herido y necesitaba reencontrarse en la dirección correcta. Aquel abrazo que esa niña le dio es como si Dios Padre me hubiese abrazado a mí. Déjame decirte, conoce tus necesidades más profundas. Y como hombre, como padre, como esposo y como abuelo, quiero pedirte perdón por la carencia de los abrazos que no has recibido. Quiero pedirte perdón por las palabras ásperas que nosotros como padres hemos dicho y hemos herido tu corazón, o bien no estuvimos ahí. La pregunta que surge, ¿debo yo vivir como alguien herido? ¿Puedo yo tener futuro si camino como alguien herido? No, porque si camino como alguien herido, produciré víctimas en el camino y repetiré la historia aunque me haya dolido, porque no conozco otra forma de ser. Por eso hoy es un día para bendecir tu familia. Hoy es un día para anticipar el futuro. Hoy es un día para proclamar a Dios el dueño de tu destino, porque Él te conoce más allá. Hebreos 11, 20 y 21 dice, por la fe, así se habla, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, sus 12 hijos, respecto a cosas venideras.
Cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar del futuro y no del pasado. Tenemos que anticipar el futuro, tenemos que bendecir pensando en el futuro. Y esto requiere una disciplina para que yo sea sensible sobre los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por la fe, el padre Isaac bendijo a cada uno de sus hijos respecto a cosas venideras. Eso significa que yo debo de ser sensible a la voz de Dios, debo de estar atento a la voz de Dios. Bendecir, proclamar la palabra de Dios debe de ser nuestro estilo de vida. Es decir, lo correcto para edificar, para animar, para afirmar. Y la mejor forma de anticipar el tiempo y proclamar el destino que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a decidir que en nuestra casa nunca más vamos a gritar, a ofender, a herir y a lastimar, sino que nuestros labios serán para bendecir, edificarte y honrar y proclamar el destino que Dios tiene para tu vida. Cuando usted anticipa los caminos de Dios, estamos hablando de futuro. Por eso en Génesis 22:18 el Señor le dice a Abraham: mediante tu descendencia. Está hablando de tus hijos, de tus nietos y de tus tataranietos. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me obedeciste. Con que usted tenga una actitud obediente, con que salga en obediencia, con que repita, con que viva conforme a los valores de Dios. Si caminamos en obediencia, Dios saldrá en defensa de tu generación. Tu obediencia tendrá beneficios en tu descendencia. En el nombre de Jesús, uno tiene que aprender a hablar las promesas de Dios, proclamar las promesas de Dios, transmitir el pensamiento de Dios a los nuestros, como lo dice Deuteronomio 28:8. El Señor te bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Este es un padre, Dios Padre, hablando a nosotros como hijos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Háblale a tus hijos, háblale a tu cónyuge. El Señor te bendecirá tu granero, tu trabajo, todo el trabajo de tus manos. Él lo bendecirá. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Él te ha dado tierra por poseer, tierra para tomar. Él ha prosperado la obra de tus manos. Cada día bendiga el trabajo de su cónyuge, el trabajo de sus hijos, el estudio de sus hijos. Proclame a Dios sobre la vida de ellos. Este año me he propuesto, cada vez que estoy con mis nietos, bendecirlos. Uno de los más pequeños, Leo, de 2 años, cuando empiezo a bendecirlo, se me recuesta y su cabeza toca mi rostro, y pongo mi mano sobre su cabeza y comienzo a proclamar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios proclamada le va enseñando a él, número 1, quién es, le da identidad. Número 2, le da destino. Número 3, le da fortaleza en los momentos difíciles. Y número 4, le enseña el camino de la gracia y a pensar como Dios piensa. Por eso siempre diga: el Señor te bendecirá tus graneros, bendecirá tus finanzas. El Señor bendecirá el fruto de tu trabajo, de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Hijo mío, nieto mío, un día Dios te dará tierra y será fuente de bendición donde quiera que llegues. Escucha lo que dice Deuteronomio 28:11 y 12. El Señor te concederá abundancia de bienes. Esto está quitando nuestro espíritu de estrechez, nuestro espíritu de escasez, nuestro espíritu de pobreza. Usted tiene que cortar en el corazón de sus hijos ese espíritu de estrechez. El Señor te concederá abundancia de bienes. Dígalo conmigo: el Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que juró a tus antepasados que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. ¿Te imaginas qué hermoso?
Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Esta familia no pide prestado. Esta familia tendrá suficiente para bendecir a muchos. ¡Wow! Esto es lo que debe de estar en nuestros labios. El Señor te concederá abundancia de bienes. Tenemos que creerlo. Mis padres fundaron una pequeña empresa. Ahí crecimos. Nacieron vendiendo comida en un fogón de leña y vendiendo comida y alquilando cuartos. Mi papá siempre decía, este negocio alcanzará para bendecir la familia y para ayudarles a ustedes a alcanzar sus sueños. No pasará de ahí. Y así efectivamente fue. A mi papá le faltó visión más grande. Tengo otro amigo que me dijo, mi papá comenzó a vender huevos a los 13 años. Se los compraba al tío y ahí comenzó su empresa. Y dijo, y mi papá tenía una visión, tener una empresa tan grande que diera de comer a él, a sus hijos y a sus nietos. Dijo, ahora yo tengo entre mis sobrinos y mis hijos, son nueve nietos, dice, y mi padre lo consiguió. Dice, si mis hermanos y yo no trabajáramos y si mis hijos no trabajaran, habría suficiente para dar de comer a todos. El punto que le estoy diciendo es, la magnitud del impacto que usted tenga con los bienes que Dios le ha dado, lo determina la fe que usted le cree a Dios, que abra las ventanas de los cielos para multiplicar lo que tiene. ¿Qué le dice usted a sus hijos? ¿Qué poseerán sus hijos? Todavía recuerdo la historia de un astronauta latinoamericano que cuando estuvo, lo incluyeron en el salón de la NASA. Él dijo, cuando yo llegué por primera vez al espacio, yo me di cuenta que yo ya había estado ahí a los 9 años en una caja de cartón en el patio de mi casa. No era el más bueno en matemáticas, necesitaba ayuda. Pero en una escuela pública, un día cuando mi mamá me trajo unos cartones, ella creyó que iba a ser carros y casas, y yo hice una estación espacial y yo pude ver estrellas dentro de mi caja de cartón. Y en eso corrí a la cocina de mi casa a mis 8 años y le dije, mamá, un día yo seré astronauta. Y mi mamá me dijo, sí, serás eso, serás el primer astronauta latinoamericano. Y se convirtió en el primer astronauta latinoamericano porque sus sueños fueron alimentados por una madre que le creyó al Dios que daba oportunidades y que abría puertas. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas. Tus hijos necesitan oírte hablar de esta manera. Él abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, para bendecir todo el trabajo de tus manos. Todo lo que toque tus manos prosperará. Bendecirá lo que miren tus ojos. Bendecirá lo que posean tus pies. Nunca tengas miedo. Irás a la cabeza y no a la cola. No pedirás prestado. Tendrás suficiente para bendecir la vida de muchos. Cada uno de nosotros tiene miedos que superar. Cada uno de nosotros tiene complejos que superar. Yo recuerdo la primera vez que la primera vez viajé a Paraguay, la segunda vez viajé aquí a Puerto Rico a mis 24 años y aquí Dios me habló que un día iré a España. Cuando las puertas en España se abrieron, iba subiendo el avión y en el avión yo decía, ¿querrán escuchar un latinoamericano los españoles con su ego pequeño? Pero no tiene nada que ver con el ego de ellos. Tiene que ver con mis miedos y complejos. ¿Me explico? Porque yo tengo que trabajar con mis miedos y complejos y necesito oírte decir, papá, tío, pastor, abuelo, necesito oírte decir que yo nací para ser cabeza y no para ser cola. Necesito decirte que cuando Dios abre puertas da la capacidad para enfrentar ese reto y ese desafío. Y cuando iba en el avión, el Espíritu me dijo, cuando yo abro puertas, yo te honro, te bendigo y te equipo para que cumplas la misión. Fue hermoso darme cuenta que lo que Dios me había dicho se estaba cumpliendo. Por eso proclámelo. Deuteronomio 28:13 dice, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Wow, ¿lo creo? La pregunta es, ¿lo creo?
Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que te mando hoy y los obedezcas con cuidado. Tú necesitas instruir a tu familia. Necesitamos superar nuestros miedos, superar nuestros complejos y entender que cuando Dios abre puertas nos ha equipado y Él nos entrena para ser cabeza y no cola. Tú estarás en la cabeza y no en la cola. Sus hijos y nuestros hijos han tenido que superar complejos. Algunos querían ser beisbolistas, llegaron a la cancha de béisbol y los despidieron para que fueran a ser cantantes. Otros querían ser cantantes y la primera clase el profesor dijo: usted debe de buscar otra profesión. No es fácil enfrentar el reto de la vida, porque este mundo nos va a dar rechazo. El enemigo viene para robar, matar y destruir los planes de Dios. Mas Dios te dice a ti que naciste para ser cabeza y tienes que encontrarte en Él, saber quién eres, dónde puedes brillar, qué es lo mejor que tienes y darlo apasionadamente. Siempre soñé con vivir esto y que uno pueda, cuando llegó, decir: Dios me dijo que yo llegaría y Dios lo hizo. Dios desea que sus planes se cumplan en nosotros. Por eso proclame la palabra de Dios a los que ama. Hable a los suyos esta palabra que hemos leído. Cuando Dios hable a su corazón en los salmos, en los proverbios, en los evangelios, en las cartas de Pablo, proclámelo a sus hijos. Proclámelo creyendo, pero tiene que proclamarlo primero para usted. Dios tiene planes con nosotros y con nuestra familia. Descúbralos. La primera vez que Dios me habló de que viajaría por las naciones fue a través de mi mamá. Aquel día mi mamá me dijo: ¿dónde estabas anoche, hijo? Le dije: mami, yo vine a 10:30. Me dijo: no, mi amor, yo vine a tu cama en la madrugada a la 1:30 y no estabas en tu cama. ¿Dónde estabas? Y de repente ella comienza a llorar y me dice: hijo, Dios me está diciendo algo, que ya no debo preocuparme por ti, porque comenzarás a viajar por las naciones y predicar a Cristo en diferentes naciones alrededor del mundo. Y ella me decía: ¿pero qué son estos planes que Dios tiene para ti? Y puso su mano sobre mi cabeza y comenzó a bendecirme y a ampliar mis horizontes y a contarme que Dios tenía planes y que Dios me llevaría y que Él haría y que Él abriría puertas. Esto faculta nuestro espíritu para soñar los sueños de Dios. Por eso no me juzgues, sino bendíceme. Por eso no me critiques, sino impúlsame. Proclame la palabra de Dios sobre los suyos. Anuncia los planes de Dios. Tome tiempo para bendecir y marcar el destino de los suyos. ¿Cómo lo logramos? Deuteronomio 11, 18 y 19. Primero, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Tú no puedes decir lo que no tienes en tu corazón y en tu mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Mándela por mensaje de texto continuamente. Hable de ellas continuamente. Proclámelas en su casa continuamente. Y ahora sí, ahora que lo has creído, ahora que lo tienes para ti, enséñalas a tus hijos y repítelas cuando estés en la casa, cuando anden en el auto por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. La palabra de Dios, lo que hoy estamos haciendo, debe de ser un estilo de vida donde siempre la hablemos a los que nosotros amamos. Escríbanlas en los postes de la casa y en los portones de las ciudades. Envíenla por mensaje de texto. Déselo como un mensaje en su corazón. En otro día llegué a la casa de mi hijo Daniel y vi pegado unos papelitos ahí en la mesa del comedor. Pregunté qué era. Dice: son los mensajes que Emiliano, el hijo mayor, le pone en la lonchera al hermano menor que está en la escuela. Le pone: Mateo, te amo, te bendigo, te espero cuando llegues de la escuela. Y comenzó a ponerle mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué él pone estos mensajes? Porque tienes padres que lo bendicen y le ponen mensajes a él.
Por eso nosotros tenemos que entender que lo único que podemos dar son las palabras que abundan en nuestro corazón. Yo tengo que abundar en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. El otro día alguien me decía, cuando le hablaba esta palabra de ser cabeza y no cola, me decía, ¿cómo creerlo si mamá siempre dijo que éramos pobres y que nunca pasaríamos del comedor? Como si fuésemos una maceta que nunca pasa de la sala de la casa. Decía, ¿cómo creerlo, Sixto? Si mis padres me marcaron haciéndonos entender que nunca llegaríamos lejos, que eso era para ricos y no era para nosotros. Qué difícil es botar esas palabras. Cuando mi padre decía, una hermana me comparaba continuamente con mi otra hermana y continuamente me humillaba comparándome con mi hermana. Son las palabras que vienen a mi mente. El poder que tienen las palabras es increíble. Como lo vamos a ver adelante, producen vida o producen muerte. La pregunta que surge, ¿qué hablo en el auto? ¿Qué les digo cuando se levantan? Corran, báñense, orines, hagan la tarea, vámonos. ¿Se acabó? ¿Ese es todo el diálogo? ¿Te van a recordar como la mamá que decía orine? Por eso algunas esposas casadas todavía le dicen al esposo, ¿y yo orinó? Están dañadas. Que la primera palabra que recuerden era, siempre me dijo que yo era cabeza y no cola. Siempre me dijo que yo prosperaría donde quiera que llegara. Siempre me dijo que brillaría donde quiera que llegara. Siempre me dijo que los graneros de los cielos estaban abiertos sobre mí y que mis pasos me conducirían por el camino correcto y que mis labios estarían llenos de palabras de bendición. Siempre me dijo que los graneros del cielo abundarían sobre nosotros, que así nos recuerden cada uno de los nuestros. La bendición sacerdotal siempre debe de estar en nuestros labios. Número 6, 22 al 27, dile a Aarón y a los hijos que impartan la bendición a los israelitas con esta palabra. Lo que está diciendo, dile a cada uno que está en autoridad que así bendigan a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Siempre ten en tus labios una palabra de bendición. La bendición que empodera a los tuyos, que pone las operaciones celestiales en acción. La bendición que enseña a pensar y a transmitir valores. Esta familia es íntegra, habla con la verdad. Esta familia honra sus deudas, bendice lo que tiene, multiplica los recursos que Dios le ha dado. Al bendecir desarrollamos el pensamiento correcto, la actitud adecuada. ¿Por qué? Porque estamos potenciando la palabra de Dios en el corazón de los nuestros. Esteban, mi hijo menor, a los 5 años estaba siendo operado. Cuando salió a la sala de operación, todavía con dolor, cuando la anestesia comenzó a desaparecer, lo primero que dijo fue, por favor, bendíceme, por favor, bendíceme. Cuando lo escuché de los labios de Esteban, yo me llené de gozo, porque lo que estaba diciendo, tengo dolor, pero yo sé a quién acudir que quite el dolor. Bendíceme y llévame al trono de la gracia, donde aquel que sana, donde aquel que restaura, donde aquel que me ayuda a enfrentar este momento difícil. Por favor, bendíceme. Que nosotros enseñemos a nuestros hijos a acudir a Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo logramos tener esto? Mateo 12:35 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, saque el bien. ¿De dónde sale la forma en que yo hablo? Un día había un padre maldecir en la casa y vociferar. Y de repente se justificó diciendo, es que ustedes me provocan. ¿Eso es cierto? No, es que tiene sucia el agua que lleva en su corazón. Por eso dice, pero el que es malo, de la maldad que atesora, saca el mal. La pregunta que surge ¿es bueno o malo mi corazón? Escúchese hablar en la casa. ¿Grita usted, vocifera? No es porque alguien le provoca, es porque usted ha ensuciado su corazón y necesita sanarlo.
Un día publiqué en las redes de Enfoque a la Familia: cuando usted grita, agrede, lastima, hiera. Y alguien contestó: ¿cómo no gritar si todos en mi familia gritan y en mi pueblo gritan? Es cultura. ¿Esa es una justificante o nosotros tenemos otra cultura? ¿Qué es lo que hay aquí adentro en mi corazón que cuando hablo se manifiesta? Tomen la mano del que está a su lado, si es su familia. Dígale: perdón, mi amor, perdón. Porque no grito porque me humillas, grito porque he sido mal educado y he estado lastimado. Solamente grita aquel y ofende a aquel que tiene un corazón herido y que no ha logrado sanarse. Por eso, en el nombre de Jesús, deténgase para hacerse el examen que sigue en Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Qué produce mi lengua? ¿Vida o muerte? El que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que usted habla, eso cosecha. Todo lo que usted dice produce un poder emocional profundo en el corazón. Hoy queremos bendecir tu vida y proclamar a Dios sobre tu corazón. Por eso, pide a Dios que te levante para ser profeta para tu familia. Génesis 49:28 dice: estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas una bendición particular. Usted tiene que estar sensible a la voz de Dios para saber cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El padre Jacob bendijo a cada uno de sus hijos con una bendición particular. Esto implica que yo tengo que subir al trono de la gracia para oír a Dios hablándome de Daniel, de Esteban, de Emiliano, de Mateo, de Eva, de Zoe, de Leo. Dios, yo tengo que estar sensible en mi corazón. ¿Cuáles son los planes de Dios? En una ocasión le pregunté a mi papá: papá, cuando yo era niño, ¿tú pudiste sentir en tu espíritu lo que yo llegaría a ser? Él me mira, tenía una mirada profunda y era muy pícaro mi papá. Me mira y me dice: hijo, dice, ¿es que eras tan inquieto? ¿Molestabas tanto? Sí, papá, yo sé eso. Y no dijo nada más. En otro momento le volví a preguntar: papá, cuando yo era niño, ¿alguna vez sentiste en tu corazón lo que Dios haría conmigo? Él me mira y me dice: hijo, dice, ¿eras tan enfermo? 3 veces te mandaron a morir a la casa. Y ahí cerré mi conversación, porque me di cuenta que mi papá era un buen papá, pero nunca acudió al trono de la gracia para preguntar por los planes de Dios para sus hijos. Si yo le hubiera hecho esta pregunta a mi mamá hubiese sido un volcán de fe y hubiese dicho: desde que naciste Dios me dijo que no morirías de niño, sino que recorrerías las naciones y predicarías a Cristo. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque usted tiene que dedicarse a oír la voz de Dios para poder proclamar sobre los suyos la bendición del Señor. Observen la promesa de Dios, Isaías 44:3: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, a través tuyo, a través mío. Que nos recuerden bendiciendo a nuestros hijos, proclamando de Dios sobre nuestros hijos, hablando los planes de Dios sobre los nuestros. Observe el pacto que Dios quiere hacer contigo, Isaías 59:21. Este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti, obsérvelo bien, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse, ¿dónde? En tu boca. Esas que hablas en casa, esas que hablamos en el auto, esas que hablamos cuando se acuestan y cuando se levanten, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de
tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Quién lo dice? El Señor lo ha dicho desde ahora y para. ¡Wow! La misma promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac. La misma palabra que Dios le dio a Isaac, le dio al nieto. Y cuando se reveló al nieto, le dijo: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo mismo que le dijo a Abraham al abuelo y al padre Isaac. En el nombre del Señor, que nos recuerden, porque proclamamos la palabra de Dios, porque anunciamos los planes de Dios, porque bendijimos sus vidas continuamente. En un momento mi hijo me escribió y me dice: papá, nunca dejes de bendecir nuestras vidas, porque lo que has hecho conmigo desde que yo era niño, lo haré con mi esposa y con mis hijos. Papá, nunca dejes de bendecir nuestras vidas. Es el clamor de nuestros hijos. Bendiga múltiples generaciones. Mire años adelante. Piense en el futuro. Proclame a Dios sobre la vida de ellos. Abraham salió creyéndole a Dios. Vivió en tiendas de campaña. Vio un hijo. No vio el cumplimiento de lo prometido. Lo vieron descendencias adelante. ¿Por qué? Porque Abraham pensó generacionalmente. Esto guardará nuestras vidas para guardarlas en santidad y caminar en fidelidad a Dios. Anticipe el camino de ellos, proclamando las promesas de Dios y afírmelos en la palabra. Comprométase con su familia, que vivirá en una cultura de bendición y que eliminaremos la cultura de maldición. ¿Por qué? Porque nacimos para bendecir y no para herir. Puestos de pie. ¡Wow! Oiga, la yugular, ¿ah? A la yugular. No hay excusa. No hay excusa. Déjame terminar como comencé. Quiero pedirte perdón por las palabras que te hirieron mientras crecías, por los golpes que te dieron. Mi mamá decía: cómo me hubiese gustado que cuando era niña, en lugar de tirarme palabras que me herían tanto, me hubiesen tirado una piedra, porque una piedra producía un moretón que se quitaba. Pero cómo olvidar esas palabras que me hirieron. La recuerdo a mi mamá llorar recordando su infancia. ¿Cómo olvidar que mi padre era promiscuo? Decía mi mamá, y que yo tenía medios hermanos por todos lados, que los pleitos entre ellos por la herencia eran terribles. ¿Cómo olvidar que mi mamá me abandonó? Decía mi mamá, cuando yo era una niña, y me dejó para crecer en un lugar donde muchas veces fui abusada. Pero Dios la salvó, la rescató. Y en lugar de herir nuestras vidas, cuando Dios se revela su corazón, elige cambiar la maldición que había recibido en palabras de bendición y decidió proteger nuestro corazón para marcar nuestro futuro. Cierra tus ojos. Padre, hoy renunciamos a toda palabra hiriente que marcó nuestras vidas. Hoy renunciamos a toda actitud que lastima, Dios mío, el corazón de los que amamos en casa. Perdóname. Ayúdame a regresar a casa, a pedir perdón por las palabras que he dicho y que han herido, que han restado en lugar de sumar. Hoy corto, Dios mío, todo espíritu de escasez dentro de nuestra casa y proclamo palabra de bendición sobre los nuestros. Proclamo que habrá abundancia, que nuestro trabajo prosperará, que no pediremos prestado, sino que tendremos en abundancia para bendecir a muchos, al necesitado, para tener un corazón generoso y para bendecir nuestra descendencia. Proclamo, Dios mío, que mi familia no repetirá los errores del pasado, sino que se levanta como fuente de bendición para su generación. Bendigo a mis hijos, a mis nueras y a mis nietos, y bendigo los hijos de mis nietos, los cónyuges de mis nietos. Proclamo sobre ellos tu bendición. Guárdalos desde ahora. Cumple en ellos tu propósito. Que la palabra que diste a Abraham, que la palabra que proclamaste a tu pueblo Israel se cumpla sobre la vida de mi familia.
Gracias por habernos injertado en la raíz de Abraham, en la raíz de Jesucristo, por haber cortado toda maldición que ha herido nuestras vidas.